En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Bendita sea María por siempre, que sea bendita por siempre Nuestra Señora. Hoy estamos a día viernes, en la tercera semana de esta cuaresma. Pidámosle a Dios, Padre Santo, pues que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a entender el Evangelio. La segunda, aunque segunda semana de cuaresma. Pero entonces, pidámosle a Dios que nos ayude y nos cuide. Primeramente, vayamos con el Espíritu Santo para que sea Él que nos guíe. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva en término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos, Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén, amén y amén. Padre Celestial, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndoles una intercesión para que por cada like suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santo Padre. Santísimo Padre Jesús, purifica nuestra mente, purifica nuestros corazones y bendice nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén, amén y amén. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa, incluyendo sus esposas, esposos, hijos, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son hermanos, amigos ni familiares, pero pertenecen al pueblo de Dios, incluyendo todos los que nos han encomendado en los diferentes grupos. Cuídanos, protégenos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén. Evangelio del día hoy, viernes 10, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura, Génesis capítulo 37, versículos 3 al 4, 12 al 13 y 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ansiedad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Secún los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Sequim. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y se decían unos a otros: allí viene el soñador. Démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué les sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galad, con los camellos cargados de especies, resinas, bálsamo y laudanio, y se dirigieran a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslos a los ismaelitas y no marcharemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre.
y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104, responsorial. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su perdición y la palabra del Señor lo acreditó. Recordar las maravillas del Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordar las maravillas del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y versículos 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, los sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros venadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesús nos enseña la viña, Él es el viñador y pues, la viña representa todo lo que es su pueblo, la Santa Iglesia. Desgraciadamente y afortunadamente para nosotros los judíos no lo aceptaron y nosotros salimos ganando. ¿Por qué? Porque somos el nuevo pueblo de Dios, el que unirá a todas las naciones y en la cual ya no habrá ni judíos ni griegos, solamente una raza, el pueblo bendito de Dios. Dios nos enseña que pues hay gente que lo va a despreciar, gente que no lo va a querer y gente que lo va a querer matar, y matar de muchas maneras.
Nosotros matamos a Dios cuando despreciamos ir a su santa iglesia, cuando no queremos llevar a cabo sus sacramentos, cuando no queremos obedecer sus mandamientos y leyes que Él instituyó. Y todo esto tiene un precio, dice la palabra de Dios en el Evangelio al final. Dice, pues tendremos que estar frente a la ira de Dios. ¿Qué es lo que nos va a corresponder con Dios? ¿Qué es lo que puede hacer Dios con aquel que despreció a su hijo, aquel que lo mató? Nuevamente, nosotros de muchas maneras lo despreciamos, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero nos enseña también que podemos ser y caminar digna y rectamente en paz, como caminó José. En la primera carta en el libro de Génesis nos muestra a José el soñador, una persona querida por Dios, amada por Dios. Esa persona eres tú, soy yo, son tus hijos, son todas las personas que formamos parte del pueblo de Dios, pero desgraciadamente oímos al enemigo, igual que pasó con los fariseos. Oyen al enemigo, se separan de Dios. Y al separarse de Dios, pues pierden la gracia de Dios. José nos muestra el camino para poder ser hijos dignos de Dios y llevar una vida tranquila, en paz, en gozo, vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. En el Evangelio dice Dios, se les será quitado el reino. Aquí nos muestra cómo caminar dentro del reino de los cielos en la tierra. José es una persona querida por Dios. ¿Por qué? Porque nunca se quejaba de nada absolutamente. Sus hermanos, a pesar de todo ello, lo odiaban, no lo querían, y él nunca pagó por odio con odio, sino al contrario, los amaba. Él amaba a sus hermanos. Y la prueba está que, yendo en camino para llevarles de comer, así como Jesús nos alimenta a nosotros, José, que representa a Cristo, va a alimentar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque el Padre el Padre lo envió. El Padre representa a Dios, envía a su Hijo para alimentarnos. Y nosotros, ¿qué hicimos o qué hacemos? ¿Qué hicieron los fariseos? Pues matarlo. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues negarnos a ir a comer el alimento que Dios nos manda por medio de su Hijo, que es la iglesia. No queremos confesarnos, no queremos casarnos, no queremos comulgar, no queremos hacer una vida cristiana conforme a mi voluntad, no a la voluntad de Dios. Así Dios nos envía a su Hijo para alimentarnos, así se lo mandó a sus hermanos de José. Nuevamente lo encierran en un pozo, pero dentro de ese grupo de personas, pues hay personas que tienen buen corazón, o se están convirtiendo, al igual todos los que están alejados de Dios por cualquier motivo dentro de la Iglesia Católica. No todos son malos, muchos son mal aconsejados y muchos oyen al enemigo de nuestras almas. Hay que cambiar, hay que empezar a oír a Dios. Y dice Rubén, no lo matemos, mejor metámoslo nomás en ese pozo vacío. El nombre de Rubén significa he ahí el Hijo, o ahí está el Hijo. Él veía, con las palabras nos enseña, a José como el Hijo de Dios, ¿no? Es Cristo el Hijo de Dios. Más adelante es Judá el que dice, saquémoslo de ahí, vendámoslo. El nombre de Judá significa el que reconoce a Dios. O sea, los nombres tienen mucho significado. Rubén reconoció al Hijo, Judá reconoció a Dios en él. Y eso nos enseña que José simbolizaba a Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios. Por eso ellos ayudaron a que José quedara en vida y lo vendieron como siervo, como esclavo, al igual que Judas. Aquel Judas vendió también a Jesús como esclavo. No lo vendió, lo cambió por monedas. ¿Para qué? Para que fuera crucificado, muerto. Y así este Judas lo vendió como esclavo a José. Pero José nunca se quejó. Él seguía poniendo su confianza en Dios. Recordaba las maravillas que Dios había hecho en su pueblo, en su familia. Por eso nosotros debemos también recordar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Antes de oír al enemigo, recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y se lo llevaron como esclavo, dice la palabra de Dios. Y como esclavo fue vendido y Dios lo prosperó. Y él nunca se quejó. Después lo metieron a la cárcel por envidia o porque una mujer
quería tener relaciones con él y él no cedió. Y nuevamente lo meten en la cárcel y en la cárcel Dios lo prosperó. Se convirtió en uno de los mejores reos con muchos privilegios y él nunca se quejaba de Dios. Se acordaba de las maravillas que Dios ha hecho en su vida y después fue al lado del rey y ahí el rey lo puso como segundo de todo el pueblo. Lo hizo virrey. Dios lo bendijo. Dios lo hizo líder, rey. Pero él nunca dudó de Dios. Siempre tenía la confianza en Dios. Hagamos lo mismo que él. Y una de las maravillas que él hizo, cuando tuvo a sus hermanos presentes, no los juzgó, los amó, los perdonó. Y todo eso le agrada a Dios. Y Dios te beneficia. Ayer hablábamos de los árboles. Un árbol que tiene vida está cerca de el río que da vida, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Y esa persona que está cerca no tiene odio en su corazón, sino al contrario, perdona, ama y pone la confianza en Dios, recordando las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Por eso el día de mañana que el enemigo nos hable, así como le habló a los fariseos y a los escribas y a los saduceos, no oigámosle, sino al contrario, oigamos la voz de Dios que nos dice, recuerda las maravillas que he hecho para contigo. Y se dará cuenta que son más cosas buenas que hay en la vida, que Dios ha hecho con nosotros, que cosas malas. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, gracias Señor. Ayúdanos Señor a ser conscientes día a día de todas las maravillas que has hecho en nuestra vida, con esa esposa que nos diste, con esos hijos que nos diste, con este trabajo que me das, Señor, con todos los viajes, todas las cosas que hacemos, todos los lugares que visitamos, la gente que nos permites educarlas, enseñarlas. Señor, gracias por todas las maravillas que haces para con nosotros, porque nosotros solamente somos siervos inútiles, Señor. No merecemos ni siquiera estar cerca de ti, mucho menos hablarte y decirte Padre. Pero tú, sin embargo, Señor, te regocijas al estar con nosotros, a nuestro lado. Nos amas demasiado, Señor, que envíes a tu Hijo para que diera la vida por nosotros. Te pido, Señor mío, que bendigas a todos los que están viendo este programa. Que el día de mañana y todos los días recuerden las maravillas que tú haces en sus vidas, para que el Señor no oigan al maligno, sino al contrario, que te oigan a ti, y que el día de mañana sus hijos crezcan como árboles sembrados a la orilla del río, que den fruto y fruto en abundancia. Señor mío, gracias nuevamente. Bendícelos a los que me has encomendado también y a los que forman parte del pueblo de Dios. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.